Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos un día más a una nueva clase de Biología y Geología. Hoy vamos a empezar tema nuevo, vamos a comenzar con el reino animal, que espero que os guste porque es el reino más conocido y bueno, pues los seres humanos nosotros pertenecemos al reino animal. Entonces vamos a comenzar primero con los invertebrados y luego con los vertebrados, así seguimos el orden de aparición en el planeta, el orden de evolución. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos en las características generales del reino animal y en cómo se clasifica el reino animal. Para luego, más adelante, en las siguientes clases, ya entrar de lleno en primero los invertebrados y en el tema siguiente el grupo de los vertebrados. Como veis en la diapositiva, el reino animal tiene una serie de características generales. Os remito otra vez a la famosa tabla que ya vimos en su momento, donde aparecen las características de los reinos. Esto lo podéis repasar, lo tenéis. En lugar del tema 7, que es el tema de los invertebrados, que es el que vamos a ver, estas características aparecen en el tema 6 de vuestro libro. En concreto en las páginas 98 y 99, ¿de acuerdo? Y así podéis seguirlo también en vuestro libro. ¿Qué características son estas? Bueno, pues todos los organismos pertenecientes al reino animal son organismos pluricelulares, están formados por muchas células y además tienen tejidos. Esto los diferenciaría de los protoctistas, de los protozoos. Y además suelen tener órganos. Luego, además de tejidos, el siguiente nivel de organización, sabéis que son los órganos, bueno, pues también tienen órganos. Y los organismos superiores del reino animal, pues además tienen aparatos, sistemas, etcétera. Sus células son células eucariotas, todos son eucariotas. En concreto, son células eucariotas animales. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que van a tener núcleo, por ser eucariotas, van a tener muchos orgánulos, pero no van a tener ni pared celular, ni pared vegetal, ni cloroplastos. Y luego su tipo de nutrición va a ser siempre nutrición heterótrofa. Es decir, no pueden fabricar su propia materia orgánica, tienen que tomar estas moléculas orgánicas de otros organismos. Además, estas son las tres características principales. Además, el libro nos da otro tipo de características, pero bueno, estas a veces pues se cumplen, no se cumplen, ya son más relativas. Estas son las principales que todos lo cumplen. Y luego aquí pues dependerá, como es un reino con mucha variedad de organismos, bueno, pues ya veremos que tienen pequeñas diferencias. Entonces, la mayoría se mueven de forma activa. Y es importante subrayar la mayoría, porque sí, la idea que tenemos del reino animal, por ejemplo, son pues los reptiles o los mamíferos o los insectos que se mueven de forma activa. Pero sin embargo hay otros, como ya veremos, que viven fijos en el suelo y que prácticamente no se mueven, como las esponjas de mar. Además es un reino, los organismos de este reino tienen gran sensibilidad. Generalmente la mayoría de ellos ha desarrollado una serie de tejidos especializados, tejidos nerviosos y órganos de los sentidos que les permiten detectar cambios en el medio, responder a estímulos de una manera pues muy eficaz y muy precisa. Por ejemplo, aquí en el cocodrilo, pues además del olfato, pues tienen pues su visión. Los peces también tienen muy buena visión. Los insectos tienen antenas para detectar un montón de estímulos físicos y químicos. Entonces, bueno, pues tienen gran sensibilidad, es una característica muy típica del reino animal. Tienen, dicho así rápidamente y para que se entienda, los órganos de los sentidos muy desarrollados. Uno piensa en un halcón, ¿verdad? Pues que tiene una visión excepcional. O, por ejemplo, el olfato de los perros, que es otra característica, tienen gran sensibilidad. Además,
casi todos poseen algún tipo de esqueleto. Esto os chocará porque diréis, bueno, pero hay animales que son invertebrados. Bueno, pues ya veremos que incluso los animales invertebrados también tienen algún tipo de esqueleto. Lo que pasa que muchas veces pues es un esqueleto especial, un esqueleto externo que no es el esqueleto interno pues que tenemos nosotros o los vertebrados que todos conocemos. Algunos no tienen ningún tipo de esqueleto, los menos, y otros pues tienen esqueletos internos muy especiales. Entonces veremos que hay una gran diversidad. Además, pueden vivir en un montón de medios diferentes. Los hay animales que son acuáticos, como la medusa que os pongo aquí, o los peces, y otros que son de medios terrestres, pues como los gatos o como los insectos o los reptiles. Muchos de ellos, ¿no? Bueno, vamos a entrar en la clasificación de los animales. Nosotros clasificamos los organismos normalmente agrupándolos por sus semejanzas en categorías taxonómicas, que eso ya lo conocéis, ¿verdad? Las 7 categorías taxonómicas principales, desde el reino, el tipo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Pero, bueno, pues dentro de ellos también utilizamos otras características para poder diferenciarlos, para poder agruparlos en cada una de estas categorías. ¿En qué nos vamos a fijar? Bueno, pues una primera clasificación así sencilla sería fijarnos si tienen o no columna vertebral. Otra característica va a ser dependiendo de su simetría. También nos podemos fijar en el tipo de alimentación que tienen, vamos a distinguir distintos tipos de animales y según la manera que tienen de reproducirse. Tienen reproducción sexual, algunos tienen reproducción asexual, pero también cómo se desarrolla el embrión. Eso ya nos iremos fijando en cada uno de los distintos organismos y veremos que hay distintos tipos. Entonces hoy vamos a ir viendo cada uno de estos apartados, aprender el vocabulario que nos va a aparecer y así de esta manera podremos clasificar los organismos en las clases siguientes. Primero, dependiendo de si tienen o no columna vertebral. Este es el punto importante. Distinguiremos entre invertebrados y vertebrados. Los invertebrados no tienen columna vertebral. Esto es importante. Muchos de ellos carecen de esqueleto, pero otros tienen esqueleto externo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces decimos, invertebrados no tienen huesos o no tienen esqueleto. Bueno, pues esto vamos a borrárnoslo de la cabeza y vamos a aprender que los invertebrados no tienen columna vertebral. ¿Vale? Vertebrados, columna vertebral. Este es importante. Invertebrados es que no tienen columna vertebral. Un ejemplo que suelo poner siempre es el de los crustáceos, el del langostino, por ejemplo, las gambas. Sí, seguramente la mayoría de vosotros habéis comido alguna vez langostinos y habéis tenido que pelar, ¿verdad?, la cáscara del langostino. Bueno, pues esta cáscara es un exoesqueleto, es un esqueleto externo que es un poquito flexible y que le sirve a modo de armadura. Ya veremos, ¿no? Funciona como si fuesen las armaduras de los caballeros medievales. Bueno, pues está formado por estas plaquitas que les permiten protegerse de los depredadores y a la vez pues es suficientemente articulado como para que puedan moverse, para que no sea un armazón rígido que les impida desplazarse. Ya veremos más adelante las funciones más detalladas de estos esqueletos o exoesqueletos. Entonces, los invertebrados no tienen columna vertebral. Cuando vosotros peléis el langostino, por dentro no tiene una cadena de huesos a lo largo del cuerpo y entonces pues es un organismo invertebrado. Los organismos vertebrados son aquellos que tienen columna vertebral y normalmente tienen esqueleto interno. Es decir, las dos cosas van juntas. Tienen esqueleto interno o endoesqueleto y sobre todo tienen columna vertebral, que protege a la médula espinal, a un cordón nervioso que pasa por su interior.
Entonces, pues uno de los ejemplos que he puesto es esta fotografía de animal vertebrado que os dejo unos segundos para que penséis qué tipo de animal es este. La foto está tomada en el Museo de Historia Natural de Londres, que si alguna vez tenéis oportunidad de ir, bueno, pues veréis que la primera sala nada más entrar es este salón tan espectacular donde hay este esqueleto colgado del techo, ya veis el tamaño de las personas. Bueno, pues como muchos habréis dado cuenta ya, se trata de una ballena. Veis que aquí tiene estos huesos formando una aleta. Bueno, pues y por el gran tamaño que tiene este ejemplar tan espectacular, pues os podéis dar cuenta de que se trata de una ballena. Os quería mostrar esta foto también, aparte de porque es muy espectacular, bueno, pues porque en el esqueleto se ve muy bien, veis que tiene esta columna vertebral, esta estructura ósea que protege un cordón nervioso que pasa por el interior, la médula espinal. Bueno, pues este es la columna vertebral formada por estos huesos que se llaman vértebras y que es lo más característico de los animales vertebrados. El siguiente punto en el que nos podemos fijar para clasificar a los animales es dependiendo de su simetría. Yo me imagino que todo el mundo entiende qué es esto de la simetría. Yo lo voy a explicar así rápidamente. Esta imagen es una imagen simétrica. Este pájaro que está aquí en el agua, la superficie del agua está tan tranquila, por así decirlo, que refleja la luz de una manera muy perfecta y obtenemos una imagen simétrica, especular, como si fuese un espejo. Entonces, digamos que en esta línea de aquí nosotros podríamos dibujar, ¿verdad?, un plano, que sería la superficie del agua, que produce una imagen simétrica a la de arriba, a la original. Esta imagen es simétrica a esta de aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos asimilar o podemos conectar todos los puntos del dibujo de abajo con el de arriba y estos puntos están separados a igual distancia de este plano de aquí. Por eso estas imágenes son simétricas. ¿Bien? Y este sería el plano de simetría. Voy a ver si lo puedo dibujar. Vaya. ¿Vale? La superficie del agua nos permitiría el dibujar, bueno, pues este plano que separaría las dos imágenes simétricas respecto de esta línea de aquí. Bien, bueno, pues poniendo el ejemplo de los seres humanos, parece bastante claro que si a nosotros nos cortan de manera metafórica por la mitad a través de este plano, ¿verdad?, nosotros tenemos dos lados simétricos. Aquí lo veréis mejor. Si nos cortan por este plano de aquí, vemos que los seres humanos, ¿vale?, este sería el plano de simetría, vemos que los seres humanos tenemos dos lados simétricos, es decir, un ojo a cada lado de este plano, fosas nasales, ¿verdad?, a cada lado, la boca pues está centrada y tiene pues más o menos la misma distancia, tenemos dos orejas a cada lado, pues los órganos pues tenemos dos pulmones a cada lado, los brazos pues también son simétricos respecto a este plano, las piernas, etcétera. Es decir, las partes de nuestro cuerpo más o menos están duplicadas y están más o menos a la misma distancia de este plano central. Entonces los seres humanos somos simétricos respecto de este plano. Y así va a pasar con muchos animales. Algunos podéis decir, bueno, pero es que esto no es exacto, porque, por ejemplo, el hígado, hay órganos como el hígado que lo tenemos solamente en un lado, o el corazón lo tenemos más en un lado y en el otro no tenemos corazón. Digamos que es un único órgano y que está desplazado hacia un lado. Bueno, pues
Sí, esto es cierto, pero en general se mantiene esta simetría. ¿De acuerdo? Nos podemos fijar en otros planos. Por ejemplo, si nos cortasen por un plano como este de aquí, ¿verdad? En ese plano nosotros no somos simétricos, porque digamos que la cara quedaría en este lado del plano, y en el lado de atrás tendríamos el cogote, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, pues en este plano los seres humanos no somos simétricos, ¿de acuerdo? O somos muy poco simétricos. Otro plano que nos podemos imaginar sería este plano horizontal, que nos cortaría por la cintura. Bueno, pues si nos cortan por la cintura, en este plano nosotros no somos simétricos, porque por un lado, por abajo tendríamos las piernas y por arriba tendríamos la cabeza y los brazos, no tendremos una cabeza en la parte de abajo, es decir, son muy diferentes si nos cortan por la cintura, somos muy diferentes a ambos lados. Entonces podemos decir que los seres humanos tenemos principalmente un único plano de simetría, que es este plano de aquí, que se llama plano sagital. Esta línea roja que os he pintado aquí, este sería el plano de simetría de los seres humanos. Bueno, pues una vez que más o menos tenemos claro qué es esto de la simetría, podemos clasificar a los animales en función de esta. Es decir, va a haber animales que son muy irregulares y que no tienen planos de simetría. Otros, sin embargo, van a tener simetría bilateral, que es cuando tienen un único plano de simetría, como los seres humanos o como el pingüino, que sería este plano sagital que nos divide en dos partes iguales. Sin embargo, hay otros organismos que tienen simetría radial. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que tienen muchos planos de simetría, como en el ejemplo de la estrella de mar, que si la atravesamos la estrella por cada uno de los brazos, encontramos un plano de simetría diferente, y lo curioso o la característica es que todos estos planos se cortan en un punto central, como si fuesen los radios de una bicicleta. Por eso se le llama simetría radial. No sé si dibujándolo aquí quedaría un poco más claro. Aquí tendríamos una estrella más o menos, ¿verdad? Bueno, pues si nosotros cortamos la estrella por este plano de aquí, vemos que tiene aquí medio brazo en un lado, medio brazo en el otro, aquí tiene un brazo entero, aquí tiene un brazo entero, aquí tiene otro y aquí tiene otro. Luego divide a la estrella en dos partes iguales. Pero es que lo mismo podríamos hacer dividiendo cada uno de los brazos. Y si el dibujo estuviese bien hecho, pues todos los planos de simetría se cortan en un punto central, que sería pues como eh, el eje de la rueda, y estos serían los radios, ¿no? Cada uno de los planos. Por eso se le llama simetría radial. Otra manera de clasificar los animales, o de que podemos fijarnos otra característica y que nos puede permitir distinguir unos de otros y clasificarlos, pues sería dependiendo de su alimentación. Ya hemos dicho que son todos heterótrofos, pero dentro de los heterótrofos podemos distinguir tres grandes grupos. Uno son los carnívoros. Los carnívoros son los que se alimentan de otros animales. Los herbívoros son aquellos que se alimentan de plantas, y los omnívoros son aquellos que pueden alimentarse tanto de plantas como de animales. Entonces, un ejemplo de herbívoro podemos pensar en la vaca, de carnívoro en un león, y de omnívoro, pues aquí nos han puesto las gallinas, porque las gallinas comen grano, comen pienso, pero también comen larvas, o comen gusanos, lombrices, etcétera. Entonces, podemos considerar a las gallinas como omnívoras. También otro ejemplo serían los osos. Los propios seres humanos también somos omnívoros. Entonces hay muchos ejemplos de cada uno de estos grupos, que yo creo que a todos os suenan ya. Además, el libro nos pone otros ejemplos de maneras que tienen estos organismos de alimentarse. Entonces, va a haber algunos organismos que son sedimentívoros. ¿Esto qué significa? Bueno, pues son organismos que van a escarbar
en la arena, en los sedimentos, y de allí van a recoger, van a aprovechar las partículas de materia orgánica, el alimento que pueda encontrarse. Bien, un ejemplo sería la lombriz de tierra. La lombriz de tierra puede ir excavando en el suelo y aprovechar pues, la materia orgánica, el poquito alimento que haya, ¿verdad?, en el suelo, pues va a ser capaz de aprovecharlo. Eso se le conoce como sedimentívoro. Otros son parásitos. Ya sabéis lo que es un parásito. El libro nos pone el ejemplo de los mosquitos. Es decir, se van a alimentar aprovechándose de otros organismos, perjudicándoles, pero normalmente no les llegan a matar. Bueno, pues el mosquito le pica a un animal, pues que puede ser una vaca o puede ser un ser humano, y le extrae algo de sangre. Entonces, el mosquito se aprovecha de este animal, pero le produce un daño, le produce un perjuicio. Otros son carroñeros. Los carroñeros son animales carnívoros que se alimentan de restos de animales que ya están muertos. El ejemplo más característico son los buitres, pero también pues las hienas, ¿no? O sea, si habéis visto los documentales del guepardo que caza al antílope o a la gacela, bueno, pues muchas veces veis luego, pues una vez que lo ha cazado y que está muerto, pues las hienas se le quitan, ¿verdad?, el cadáver al guepardo y se lo comen. Otros son filtradores. Un filtro también, todos conocéis lo que es esta palabra. Un filtro lo que permite es separar, ¿verdad? Si nosotros tenemos como un colador, si nosotros tenemos aquí una mezcla con varias sustancias de distinto tamaño, al filtrar va a haber unas partículas gruesas que se van a quedar en el filtro y solamente las partículas más finas van a pasar el filtro. Bueno, pues muchos organismos, como por ejemplo las ballenas o los bivalvos, los mejillones, por ejemplo, utilizan esta técnica que es la del filtrado. El agua tiene un montón de sustancias y de partículas, pues desde pues materia orgánica en suspensión o plancton, que estos animales filtran del agua, entonces van a aprovechar todas estas partículas interesantes que les sirven de alimento. Otros organismos son depredadores, es decir, cazan activamente, eligen y capturan a sus presas para comérselas. Pues depredadores, pues el león, el guepardo que hemos dicho, ¿no? Los felinos en general, los cánidos, los perros, los lobos, son depredadores. Puede haber depredadores omnívoros, pues como el oso, por ejemplo, que puede cazar un salmón y luego también puede comer frutas, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa no quita la otra. Y luego, aquí os he añadido, para que os suenen estas palabrejas, otros tipos de alimentación que también se suelen utilizar, que no hace falta que os sepáis, pero para que os vayan sonando. Pues frugívoros son aquellos que se alimentan de frutos. Granívoros, pues aquellos que se alimentan de granos. Por ejemplo, la gallina pues puede ser granívora porque se alimenta de pequeñas simientes o semillas. Los frugívoros, un ejemplo, pues pueden ser desde primates, ¿no? Monos que comen fruta o aves que comen frutas. Luego estarían los folívoros que comen hojas, como la jirafa, se me ocurre. Xilófagos son los que se alimentan de madera, como las termitas. Otro tipo especial de herbívoro son los rumiantes, como las vacas, por ejemplo, que aunque comen hojas o brotes tiernos, ¿no?, de hierba, pues tienen un mecanismo digestivo muy especial que pues son los rumiantes. Bien, esto sería la clasificación en función de los tipos de alimentación. Y por último, esto no os aparece en el tema 6, pero es importante que sepáis qué significan estas palabras, porque las iremos utilizando. Que es la clasificación en función del desarrollo embrionario. Muchos ya lo conocéis. No encuentro yo el puntero. Ah, por aquí.
en función del desarrollo embrionario. Es decir, cómo las crías van a nacer. Esta es la idea, ¿no? Desde que se produce la fecundación, cómo se va desarrollando el bebé. Tiene distintas maneras. Entonces, unos son los ovíparos. Esta palabra ya os suena a todos. Los ovíparos. El desarrollo del embrión, el desarrollo del feto, se produce en el interior de huevos, que son puestos por la hembra. Ejemplos hay muchos: insectos, peces, anfibios, reptiles, aves, monotremas, ya veremos qué significa esto. Luego tenemos, vamos a pasar a la siguiente, los vivíparos, que también los conocéis, son aquellos en los que el desarrollo del embrión se produce en el interior del aparato reproductor de la hembra. ¿Vale? No necesitan huevos, sino que nacen directamente, como serían, pues, sobre todo los mamíferos. ¿Vale? Es el ejemplo más característico. Los mamíferos no ponen huevos, nacen directamente del vientre de la madre. Entonces, estos serían los vivíparos. Y un caso intermedio muy especial serían los ovovivíparos. Ovovivíparos. En este caso, el embrión se desarrolla en huevos, pero los huevos permanecen dentro del aparato reproductor de la hembra. De manera que el huevo se rompe en el interior de la hembra y nacen los pequeños bebés, nacen ya fuera del huevo. Un ejemplo sería el de los tiburones. Los tiburones son ovovivíparos porque el embrión se desarrolla en el interior de huevos, como por ejemplo esta tortuguita, pero no ponen los huevos en el exterior. Las tortugas o las aves, como las gallinas, ¿verdad? Ponen huevos, entonces están luego de alguna manera incubándose, se están desarrollando el embrión dentro del huevo, fuera del cuerpo de la hembra. Sin embargo, los tiburones, este proceso, el desarrollo del embrión dentro de los huevos, se produce en el interior de la hembra, de manera que las crías rompen el cascarón, rompen el huevo dentro del cuerpo de la hembra y nacen o salen al exterior ya directamente, ya desarrollados. ¿Vale? Esta sería la principal diferencia. Entonces digamos que por fuera nosotros parece que son vivíparos, pero realmente su desarrollo es dentro de huevos que están en el interior de la hembra. Os pondré un vídeo, un link a un vídeo donde se puede ver un tiburón pariendo. ¿De acuerdo? Entonces veréis que no ponen huevos, sino que nacen los tiburoncitos ya creciditos. Bueno, pues estas son las características o los puntos en los que hay que fijarse para clasificar a los animales. Aquí os pongo un pequeño esquema que he encontrado por internet donde aparecen algunas de estas características, ¿no? Los ovíparos, los vivíparos y los ovovivíparos. Aquí en lugar del tiburón os ha puesto el ejemplo de una serpiente, donde veis aquí el huevo en el interior, rompe la pequeña serpiente el cascarón dentro de esta serpiente y nace la serpiente ya pequeñita fuera del cascarón. No todas las serpientes son ovovivíparas, algunas de ellas sí. Luego, por su alimentación, pues aquí tenéis los tres tipos fundamentales: carnívoros, herbívoros y omnívoros. Luego, por su estructura, pues tenéis los vertebrados y los invertebrados. Entonces, os he puesto este esquema en forma de árbol genealógico para que se vea un poco, pues, cómo han ido evolucionando. Es decir, pues de los protoctistas, de los protozoos en concreto, surgirían los primeros organismos que van a ser invertebrados. Entonces ya iremos viendo los distintos tipos de invertebrados, pues como los poríferos, los celentéreos onidarios, los primeros gusanos, que serían platelmintos, nemátodos. También tenemos por esta rama de aquí equinodermos. Por esta rama de aquí están los moluscos, algunos gusanos, los crustáceos, insectos, etc. Entonces aquí aparecen el grupo de los artrópodos.
Y esta rama de aquí daría lugar a los cordados, es decir, a los vertebrados. Primero los peces, luego los anfibios, luego los reptiles, los mamíferos y por último las aves. Entonces así vais viendo cómo pues, unos organismos han ido evolucionando a partir de los otros. Y sin más, esta es la primera parte o la introducción del reino de los animales. El próximo día, como os digo, empezaremos con los animales invertebrados. Espero que os haya gustado esta clase de hoy. Veis que hay muchas palabritas nuevas, así que pues, es importante que os hagáis esquemas, como siempre, vuestros resúmenes y si tenéis alguna duda, como siempre, me podéis escribir y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.